Bien, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarlos nuevamente por acá. Espero que la semana que transcurrió hayan podido pasarla bien, descansar un poquito acerca de la rutina, los que pudieron y los que, pues, por cuestiones de trabajo pues, el fútbol y este deporte es así, pues nos tocó trabajar mientras otros descansan, pues también que haya sido una excelente semana. Para el día de hoy arrancamos con una serie de temas que son bien importantes. Vamos a ver ya vimos anteriormente elementos fundamentales dentro de la teoría del entrenamiento, ¿no? Elementos que para nosotros son la base, ¿no? Entender los principios del entrenamiento, entender los principios fisiológicos y los principios pedagógicos del entrenamiento que son fundamentales. Ya hablamos acerca también de los principios, ya hablamos acerca de los métodos, de los diferentes tipos de métodos, del método continuo y sus derivaciones, del método discontinuo y toda la ramificación que depende de eso, de las relaciones, del tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, de qué características tienen. Y este curso, el primer curso de metodología de entrenamiento, lo que busca es ponernos en contexto de todos los elementos generales de trabajo para luego en el segundo bloque poder ingresar ya a elementos ya más específicos del fútbol. Así que vamos a arrancar un bloque que es bien interesante, que es el bloque de las capacidades condicionales dentro de la metodología del entrenamiento. Nosotros entendemos ya que tenemos los principios que rigen lo que vamos a hacer, que tenemos los métodos que podemos utilizar para programar. Bueno, ahora vamos a hablar de qué cualidades son las que podemos desarrollar basado en esos principios y en esos métodos. Entonces, vamos a encontrar aquí las cualidades condicionales, que es el primer bloque con el que vamos a trabajar, en donde vamos a encontrar a la fuerza como la capacidad madre del desarrollo y de la manifestación de nuestra capacidad para movernos, para desarrollar movimiento desde el punto de vista de la mecánica, y de la resistencia desde el punto de vista de la producción de energía y del suministro energético en óptimas condiciones para realizar, en este caso, un juego y poder solventar las tareas, los entrenamientos y los partidos de la mejor manera. De ahí vamos a tener como resultante la velocidad, la flexibilidad o amplitud de movimiento, que es como nosotros lo conocemos. También lo vamos a estar observando y también tenemos otra parte que va a ser importante que tiene que ver con la parte coordinativa, ¿no? Y ahí en esa parte, en ese último bloque de las cualidades coordinativas, pues vamos a estar viendo elementos muy puntuales que tienen que ver con el desarrollo de la técnica y aspectos, factores que son determinantes, ¿no? Entonces, bienvenidos este día a la clase, así que vamos a arrancar. Como siempre, las recomendaciones de toda la vida, las normas que tenemos dentro de este grupo es siempre apagar el micrófono y utilizar el chat o levantar la mano para consultas o comentarios relacionados al tema, ¿ok? Así que arrancamos el día de hoy y vamos a ver el tema, las direcciones físicas condicionales. Creo que este es un tema importantísimo porque ya arrancamos ahí sí que con el quehacer diario y pues vamos a entender esas direcciones físicas condicionales como lo que nosotros entendemos como fuerza, resistencia y velocidad. ¿Por qué en ese orden? ¿Por qué en el orden de fuerza primero y luego resistencia? Bueno, desde el punto de vista de la física mecánica, para que se produzca movimiento, tiene que producirse una fuerza. Entonces, la fuerza es la que nos permite movernos. Y la resistencia está muy relacionada o vinculada a la producción de energía, o sea, la capacidad que nosotros tengamos de producir según el sustrato energético que estemos utilizando, si es ATP, PC, si es un sistema de glucólisis anaerobia o aerobia, o es un sistema aeróbico. En función de eso, pues entra el trabajo de la resistencia. La velocidad como tal, pues no se considera una capacidad, sino que la resultante de la aplicación de la fuerza por una distancia a partir de un tiempo. Vamos a entrar más en detalle, pero dentro de la velocidad vamos a ver elementos que son fundamentales para nosotros, como la rapidez, o sea, la velocidad gestual, por ejemplo, que en este caso lo vamos a entender como rapidez, que es la capacidad que tengamos de recibir un estímulo, procesarlo, emitir una respuesta adecuada
y pues cómo eso se va a manifestar en cada uno de estos elementos. El día de hoy vamos a ver aspectos generales y vamos a arrancar con el desarrollo del tema del entrenamiento de la fuerza, de la metodología de entrenamiento de la fuerza, ¿sí? O sea, vamos a ver a la fuerza, pero vamos a verlo desde el punto de vista de la metodología y hay que tener aspectos, algunos aspectos muy claros y muy puntuales a la hora de arrancar con este tema que es tan interesante, ¿ok? Bien, como decíamos, vamos a hablar de las direcciones del entrenamiento como capacidades condicionales, la dirección de la fuerza, la dirección de la resistencia o direcciones de la resistencia y las direcciones de la velocidad. ¿Por qué le llamamos direcciones? Porque muchas veces en el conocimiento que nosotros entendemos es a ese jugador le falta fuerza, a este jugador le falta resistencia, a ese jugador le falta velocidad. Y es un término muy utilizado y muy manejado por la mayoría de personas. La verdad que nosotros como preparadores físicos no podemos hablar de la fuerza si no entendemos de qué cualidad de fuerza estamos hablando, ¿sí? Si estamos hablando de una fuerza máxima, de una fuerza velocidad o de una fuerza resistencia y en qué tipo de manifestación se está realizando. Entonces, para nosotros hablar del término de fuerza es un término tan genérico que no nos va a decir absolutamente nada, ¿no? Sino el concepto de fuerza general como tal. Pero nosotros tenemos que llegar a entender las direcciones que puede tomar esa fuerza en función de hacia dónde queremos ir. ¿Qué buscamos? Aumento de la masa muscular, ok, es una fuerza de tipo hipertrofia. Si lo que buscamos es el aumento de la potencia y la velocidad de los gestos, pues va a ser una fuerza neuromuscular. Si lo que buscamos es un aumento de la fuerza explosiva, pues vamos a ver el tipo de trabajo que vamos a hacer como entrenamiento pliométrico. Y si estamos viendo los diferentes momentos en los cuales se lleva a cabo la tensión muscular, vamos a entender que hay una fase concéntrica, una fase estática, isométrica, una fase excéntrica y el ciclo de estiramiento-acortamiento, como suele conocerse como pliometría. ¿Y qué aspectos son importantes conocer para poderlos desarrollar? Lo mismo pasa con las direcciones de la resistencia. Vamos a entender, hemos visto, y básicamente asociándolo con el capítulo anterior de los métodos de resistencia, pues vamos a ver que hay resistencia de corta, media y larga duración, como lo hemos visto, pero también hay una resistencia general y hay resistencias específicas, ¿sí? Resistencias específicas para, en este caso, nuestro deporte, que es el fútbol, pero también van a haber resistencias específicas para cada una de las posiciones en las cuales cada uno de los jugadores se desempeña. Entonces, entender esos tipos de resistencia es fundamental porque nos va a dar un nivel de especificidad mayor, ¿sí? O sea, hacia dónde queremos ir. Por eso se llama direcciones de la resistencia, ¿ya? Direcciones de la velocidad, de la misma manera, como decíamos, vamos a entender varios términos respecto a la velocidad y vamos a conocer varios elementos que son definitivamente muy importantes y que nos van a dar la posibilidad a nosotros de poder comprender. Dame. Aquí tráelo. Bien, había alguien ahí con el teléfono, perdón, con el micrófono, pero ya estamos. Entonces, ¿qué sucede? Como estábamos platicando acerca de estos elementos, definitivamente vamos a ver cada uno de estos aspectos con sus detalles, a nivel de detalle, ¿no? En función de qué es lo que queremos hacer, cuáles son los pros y cuáles son los contras. Eso es fundamental, no entender cómo estas se interrelacionan. Hay un orden específico para trabajar, que eso es importante. Lo vimos en la parte de los métodos y en los principios, que hay un orden o ciertas sugerencias de trabajo, ¿sí? Porque definitivamente no podemos empezar una semana haciendo un gran trabajo de resistencia, por ejemplo, haciendo un trabajo, una sesión de entrenamiento, haciendo un trabajo de resistencia acumulativa, una carga alta de resistencia, para después querer trabajar, por ejemplo, aspectos como de fuerza o velocidad. ¿Por qué? Porque hay una fatiga acumulada a nivel del sistema nervioso, a nivel de las reservas de fosfágeno, a nivel muscular, y obviamente el deportista pues no va a tener la posibilidad de manifestarse tanto en velocidad o como fuerza después de hacer un trabajo intensivo de resistencia. Entonces vamos a entender esa interrelación y ese orden de cada una de ellas, ¿ok?
Muy bien. Entonces vamos a hablar, existen diferentes tipos de fuerza y vamos a dar diferentes definiciones que se han consensuado y se ha llegado a un criterio más o menos establecido de que esas son las direcciones que los tipos de fuerza pueden tener, ¿no? Entonces vamos a entender qué es fuerza máxima, fuerza, velocidad y fuerza, resistencia, ¿no? Como tres elementos básicos de la fuerza. Entonces, aquí cuando hablamos de fuerza, la primera cosa que tenemos que distinguir es, bueno, ¿qué tipo de fuerza de estas tres es la que más voy a necesitar yo en lo que hago, en mi deporte? Para una posición o para un jugador o para una etapa, digamos, si estamos trabajando con chicos, va a haber tiempo de desarrollar la fuerza velocidad, por ejemplo, cuando son chicos. Después van a llegar una etapa en la que vamos a poder trabajar la fuerza máxima, que es cuando ya son adolescentes y empiezan a la adultez. Y la fuerza de resistencia, pues que va a ser una fuerza específica, en este caso, del deporte, ¿no? Y va a ser un aspecto importante. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese sentido, nosotros vamos a ver que algunos deportistas van a necesitar más un entrenamiento orientado a la fuerza máxima, otros van a necesitar ya orientado a un trabajo más específicamente a la velocidad o a la potencia, y otros van a necesitar un entrenamiento de fuerza orientado a la resistencia. Eso dependerá ya de las necesidades y las características de cada jugador. Eso es algo totalmente distinto, pero ya entendemos que la fuerza va a tener estas direcciones, estos tipos de fuerza, y en función de lo que nosotros conozcamos, pues vamos a poder determinar qué tipo de trabajo podemos desarrollar con este deportista, ¿no? Entonces tenemos que la fuerza tiene diferentes acciones y se manifiesta de formas distintas. Uno, la fuerza activa, la fuerza reactiva y la fuerza isométrica. Cuando hablamos de fuerza activa, estamos hablando de la fuerza que tiene un movimiento, ¿no? Que existen dos fases, que es una fase concéntrica y una fase excéntrica. O sea, hay movimiento. El músculo se acorta, ¿sí? Y el músculo se extiende. Esas son las fases de la fuerza activa. La fase reactiva es el ciclo de estiramiento-acortamiento y tiene que ver con esa fase de acción y reacción, pero buscando un reflejo que tenemos en el organismo, y que este reflejo pues, nos va a dar una resultante de fuerza y de velocidad importante. Entonces vamos a hablar de fuerza reactiva o de pliometría. Y la fuerza isométrica, que es la que se realiza sin que exista movimiento, o sea, tensión sin que exista movimiento del objeto o del cuerpo en este caso. Entonces, de esa manera vamos a ver las manifestaciones que hay. Y también vamos a ver las direcciones de la resistencia. Como vimos, el orden en el que vamos a ir trabajando o el desarrollo de los temas va a ser fuerza, resistencia y de último velocidad. Entonces vamos a ver las direcciones de la resistencia, los tipos de resistencia, la resistencia y la producción de energía, que eso es importante porque en los tipos de resistencia vamos a entender que hay resistencia de corta, media, larga duración, por intervalos, y esto viene en los tipos de resistencia, va a venir muy de la mano con los métodos que vimos, los métodos continuos y los métodos discontinuos. Y la resistencia y la producción de energía tiene una relación importante desde el punto de vista fisiológico, ¿sí? Que es lo que hace que la mitocondria trabaje y produzca esa energía necesaria desde el ATP, ¿sí? Pasando por la parte muscular, celular, muscular, hepática, hasta la necesidad de utilizar el oxígeno como una fuente de producción de energía. Y eso tiene relación con los tiempos, ¿no? Vimos que cada uno de esos elementos tiene relación con el tiempo de trabajo en función del sustrato energético que vamos a utilizar, ¿sí? La estructura de la resistencia, como la observamos, sí que va a tener un elemento importante como la resistencia de base y la resistencia específica. La resistencia de base pues va a tener que ver con un nivel de resistencia general, o la parte general, y la resistencia específica, que es la que nosotros vamos a ir buscando para hacer trabajos específicos ya de entrenamiento, en este caso del fútbol. Y las direcciones de la rapidez, para ver el esquema, para continuar viendo el esquema de las direcciones de la rapidez, pues las vamos a ir observando de la misma manera. Entonces vamos a ver las manifestaciones de la velocidad
y las consideraciones sobre el desarrollo de la rapidez. Entonces dividimos aquí dos elementos, la velocidad. La velocidad pues viene, podemos hablar en términos generales de que es un elemento muy particular y que viene dado por una situación básica desde la física mecánica, que es la velocidad se define como la distancia recorrida en el menor tiempo, pues como una distancia, un espacio que podemos recorrer en el menor tiempo posible, ¿sí? Eso es la velocidad. O sea, la velocidad es una resultante, es una derivada, porque tiene la necesidad de contar con un espacio y la fuerza para desplazarse durante ese tiempo. Y las consideraciones sobre el desarrollo de la rapidez, que vamos a ver aspectos importantes. En el caso de la velocidad, vamos a ver la relación con el tiempo de la reacción motora, ¿sí? Desde que tenemos desde que el jugador determina que hay un probable pase y se desplaza para tapar esa línea, que es un elemento importante, ¿sí? Que tiene que ver con velocidad, desplazamiento, y la rapidez, que vamos a ver rapidez de reacción simple y de reacción compleja. Reacción simple es cuando hay un estímulo determinado, reacción compleja, pues cuando hay que discriminar dentro de muchos estímulos, ¿sí? Que esto va a pasar mucho en el fútbol, que tenemos que ignorar muchas cosas y saber, por ejemplo, esa reacción compleja, cuál es el factor importante. Aquí vamos a entrarnos y vamos a meternos mucho con la orientación del cuerpo, el perfil del jugador, que tiene que ver con muchos elementos, que nosotros podemos observar muchas cosas, pero al final van a haber detalles donde podemos ir entendiendo cuál es el detonante de la acción para tener una reacción, una rapidez de reacción. Entonces, esos elementos son fundamentales, ¿sí? Entonces, como hablamos, estamos viendo las direcciones físicas condicionales. Es bien importante entender de que si nosotros vamos ahorita a Internet, a Google, y hablamos de direcciones físicas condicionales, vamos a entender muchos términos. Hay muchos autores, por eso es importante aclarar y conocer dentro de la metodología de entrenamiento que muchos autores o en mucha bibliografía o en muchos videos, pues porque hoy ya muchos ya ni siquiera leen, sino que lo que hacen es ir a buscar un video para, pues para saber qué es lo que dicen o qué está pasando, pero vamos a ver que en algunos, pues, le llamarán diferentes maneras, ¿no? Entonces, es necesario señalar que el concepto de condición física es el que más ha prevalecido en la literatura tanto hispanoamericana como la anglosajona, o sea, el physical fitness, ¿no? Incluso vamos a ver un documento en la segunda parte de la metodología de entrenamiento que habla que es un documento de FIFA que se llama FIFA Fitness, que tiene que ver precisamente con el desarrollo de las cualidades físicas específicas del fútbol, ¿no? Y se llama FIFA Fitness, que es el término anglosajón que se utiliza para el término de condición física, ¿sí? Entonces, la palabra fitness significa el bienestar integral, corporal, mental y social, ¿sí? De un sujeto. Lo ven desde un punto de vista muy macro, desde un punto de vista más holístico, desde una perspectiva pues mucho más compleja, ¿no? Entonces tomamos como concepto de él capacidades físicas condicionales, fuerza, rapidez y resistencia con las manifestaciones de cada una de ellas. Pues si relacionamos las direcciones físicas con las funcionales o las bioenergéticas, sus sistemas de obtención consideramos que esta es una posición de partida muy importante para la determinación de las direcciones del entrenamiento, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar diferentes términos, ¿sí? Como lo vemos acá, capacidades, cualidades, valencias, capacidades condicionales, motrices, cualidades motrices, capacidades motrices, aptitudes físicas, y cada una de ellas pues va a tener un elemento distintivo, ¿no? Diferentes términos que vamos a encontrar cuando estemos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo, pero vamos a encontrar términos distintos. Eso es un factor importante, ¿no? Entonces tenemos que están las capacidades físicas, lo vamos a encontrar como capacidades motrices también, podemos encontrar el término como cualidades físicas o como cualidades motrices, podemos encontrar el término como valencias físicas o como aptitud física, y las capacidades condicionales creo que es el término más difundido y el más conocido, ¿sí? El más universal. Pero podemos encontrar estas otras definiciones que considero yo que es importante que nosotros también las tomemos en cuenta, porque muchas veces en algunos términos estamos hablando de lo mismo, pero de diferente forma, ¿no? Y que pasa mucho, en el deporte pasa mucho que
que alguien sale con un método, una metodología de entrenamiento diferente o con alguna situación distinta, pero es básicamente tomó algo que ya existía, le hizo un cambio y le puso un nombre nuevo, dice que es novedoso, pero es lo mismo de antes con dos o tres cosas distintas o dos o tres adaptaciones. Pasa regularmente. Entonces, es bien importante que nosotros tengamos esa cultura de conocer, de tener claro y de poder diferenciar todos estos elementos y poder definir cuál es la más universal, ¿no? Perfecto. Muy bien. Las direcciones físicas condicionales tomamos como concepto el de capacidades físicas condicionales, sí, de cada una de ellas. Pues así relacionamos las direcciones físicas con las funcionales bioenergéticas, sus sistemas de obtención y de esa manera consideramos que esta es una posición de partida muy importante para la determinación de las direcciones del entrenamiento. Como sabemos, al final nosotros somos un bloque esquelético movido por músculos y nervios, pero que hay sistemas que nos ayudan a la producción de energía, ¿no? Desde el aparato digestivo, con los nutrientes, desde el aparato cardiorrespiratorio, con la absorción de oxígeno y la conversión de estos y llevar este oxígeno a cada una de las células para utilizarlo como una fuente energética. Entonces, las direcciones físicas condicionales, estas capacidades condicionales, pues están condicionadas por una serie de factores, fundamentalmente energéticos, que determinan la realización efectiva del rendimiento de la actividad neuromuscular. O sea, ¿qué significa eso? La fuerza va a tener una limitación en el momento que el sistema de producción de energía se vea, por así decirlo, comprometido, ¿no? O sea, cuando hay una demanda muy alta a nivel neuromuscular, a nivel muscular, a nivel de ejecución de movimiento y el suministro energético no es capaz de mantener ese elemento, pues es el factor, ¿no? Es realmente nuestro, ahí sí que nuestro chance, porque lo que nosotros queremos es que los deportistas sean más coordinados, más rápidos, más fuertes, más veloces, etcétera, 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 y lo sean durante los 90 minutos que dura el juego o más, ¿ya? Entonces, no hay chance, ¿no? Cualquier cosa que suceda, al primero que voltean a ver es a nosotros y si las cosas no se dan, también vamos a salir nosotros a bailar, así que aprendan a vivir con eso, es parte de la profesión y creo que el desafío al final es ese, ¿no? Tratar de que las cosas realmente sucedan como tienen que suceder y que nosotros podamos intervenir de la mejor manera, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante es que cuando un equipo, por ejemplo, juega bien y hace bien las cosas, nadie habla del preparador físico. Cuando el equipo no anda bien, cuando las cosas no están saliendo, lo primero que dicen, estos no corren, estos no meten, entonces ahí sale uno a bailar. Entonces muchas veces el trabajo del preparador físico, cuando las cosas andan bien, pues es simplemente no aparecer en el mapa. Eso es una buena señal, quiere decir que las cosas andan bien. Y cuando las cosas andan mal, pues somos uno de los primeros en aparecer ahí con la bandera, ¿no? Entonces, como les digo, aprender a vivir con eso y a tratar de sacarlo mejor, porque el objetivo, pues, al final de nosotros es precisamente eso, ¿no? Tratar de evitar de que el equipo ande mal, que físicamente ande bien. Entonces tenemos que la fuerza, la rapidez, la resistencia y sus manifestaciones necesitan del ATP, la moneda de cambio, ¿sí? Entonces, predominará el sistema energético y la capacidad según el tipo y tiempo y carácter del ejercicio. Ya vimos que es el carácter del ejercicio que tiene que ver con los diferentes elementos de la carga de entrenamiento y pues de esa forma vamos a entender cómo se desarrolla. El caso por el cual se plantea que las direcciones físicas tienen una relación muy estrecha con las direcciones funcionales y el por qué las capacidades motrices son condicionales, o sea, condicionadas a los factores energéticos. Eso significa, o sea, ¿por qué se llaman capacidades condicionales o capacidades condicionales o cualidades motrices condicionales? Porque están determinadas a factores energéticos, condicionadas a un factor energético, ¿ya? La resistencia se puede manifestar según la capacidad que tengamos de mantener el suministro energético. Si nos vemos limitados a eso, no podremos mantener una resistencia de larga duración, por ejemplo. Tal vez una resistencia de corta o de mediana, pero no una de larga duración. Entonces va a estar condicionado precisamente por eso. Cada una de las direcciones físicas que pudiéramos desarrollar en el presente trabajo tiene una condicionalidad a una serie de factores
que vamos a entender. O sea, ¿qué limitan, por ejemplo, que un sujeto no puede desarrollar la fuerza? ¿Qué factores limitan que un sujeto no pueda desarrollar, por ejemplo, la resistencia? Una limitante, por ejemplo, para el desarrollo de la fuerza, desde el punto de vista fisiológico, puede ser que un sujeto tenga un sistema nervioso muy lento, que un sujeto tenga unas fibras mayormente de tipo 2, de tipo rojo, que son fibras más adecuadas a la resistencia y no son fibras blancas o fibras de tipo 1 explosivas. Entonces, eso le va a limitar a él la capacidad de alcanzar un nivel más alto de potencia y de fuerza, ¿sí? Caso contrario, esa cualidad condicional le va a permitir a él, por ejemplo, sí poder hacer trabajos de resistencia de larga duración. ¿Por qué? Porque sus músculos, con esas características, con fibras tipo 2 y o rojas, que tienen una mayor capacidad de utilización del oxígeno como un suministro energético, pues le va a dar más chance de poderse desarrollar en una posición como esta. En este caso, un jugador con esas características podrá ser más utilizado como medio o como lateral, como carrilero, por ejemplo, que necesitan mucha movilidad y bastante trabajo. Y un deportista con cualidades más dadas a la potencia y a la velocidad se puede utilizar como central o como centro delantero, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sus acciones van a ser más cortas y explosivas, más de choque, más de forcejeo y no tanto de un recorrido tan extenso, ¿no? Entonces, ese tipo de elementos es fundamental nosotros conocerlo, entenderlo para poder dar esa dirección en cuanto al trabajo, ¿sí? Los músculos son esclavos de las neuronas y eso es un aspecto importante. Y los músculos y las neuronas son esclavos de la producción de energía, ¿no? Del ATP. Eh, Cabal, esta semana estaba leyendo estaba viendo un reportaje muy interesante acerca de las secuelas que dejó el COVID, esta pues afección que sufrimos todos. Y uno de los elementos importantes que encontraron es una enfermedad que se llama fatiga crónica y que se da después de un proceso infeccioso importante en el organismo donde se produce una atrofia en la producción de ATP, que es la moneda energética, y las personas no tienen fuerza, pero ni para levantarse, literal. O sea, ¿qué sucede? Si no hay ATP, si no está la moneda que nos produce energía, todo el cuerpo no se puede mover, ¿ya? Entonces, no va a haber fuerza para movernos, no va a haber energía para nada, o sea, o las personas que están que aparecen en ese artículo o en ese documental, pues hablan ahí de lo difícil que es para ellos movilizarse, respirar y hacer cosas tan básicas para nosotros, ¿no? Entonces, vemos que ante un trabajo intenso, donde la frecuencia cardíaca se nos dispara por más de 150 pulsaciones por minuto, latidos por minuto, lo primero que tenemos es que la frecuencia respiratoria incrementa, nuestra frecuencia cardíaca incrementa y pareciera raro, pero pareciera que no, pero hay músculos que están trabajando, los músculos que están haciendo esa presión para respirar. Entonces, todo eso tiene que ver. Entonces, hay una interrelación en todas esas demandas y por eso es el término de capacidades condicionales. La fuerza es un componente esencial para el rendimiento de cualquier ser humano, en lo que sea. Hoy tenía la oportunidad de hablar con alguien que trabaja que hace deporte, pero trabaja en un elemento, en un ambiente de oficina, y hablábamos de lo que puede generar una mala postura, el pasar mucho tiempo sentado, y todas esas necesidades, ¿no? que se tenían. Entonces, hablábamos de la necesidad de una preparación física orientada a poder solventar esas demandas que tenían de una postura inadecuada, de la posición de los hombros, de algunos elementos importantes, ¿no? Entonces, realmente la fuerza va a estar inmersa en cualquier actividad, no solo deportiva, en cualquier actividad que realicemos, ¿sí? Entonces, la fuerza se define como la capacidad de un músculo o grupo muscular para vencer o soportar una resistencia bajo unas condiciones específicas. Esto lo determinó Stis y Verkhoshansky en el año 2000, García Manso en el 96, que es la fuente de los autores sobre los cuales estamos trabajando. También se puede definir la fuerza desde tres puntos de vista, desde el punto de vista de la mecánica, de la fisiología y del deporte. Vamos a ver que desde el punto de vista mecánico, la fuerza se define pues como la física y la matemática, como fue una fórmula. Fuerza es masa por aceleración,
y ahí pasa todo. Simplemente es un peso al cual hay que generarle una fuerza para acelerarlo, ¿no? Eso es desde el punto de vista de la mecánica. Desde la fisiología, pues tiene ya que ver con procesos más complejos, y desde el deporte, pues vamos a ver las diferentes manifestaciones que hay en el deporte de fuerza. Ahí es donde queremos llegar, ¿no? Desde la mecánica, pasando por la fisiológica, pero entendiendo al final esa parte mecánica, fisiológica del deporte, en este caso el fútbol, la cual nosotros pues vamos a ver cuál es la que más nos va a demandar, ¿sí? Desde el punto de vista de la mecánica, vamos a ver que hay diferentes definiciones y las vamos a ver este día. Dice que es toda causa capaz de modificar, capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. Gilbert nos hace una pregunta, dice, ¿no considera la flexibilidad como una capacidad condicional? Desde el punto de vista del suministro energético, no, como lo estamos viendo ahora, como lo presentan estos autores, pero sí es condicionante. ¿A qué me refiero con que es condicionante? Una persona que no tiene la amplitud de movimiento adecuada para realizar un ejercicio no lo va a hacer bien. O sea, hay gente que por acortamiento no puede hacer las cosas o las hace de una manera pues inadecuada. Entonces, no está considerada, en el esquema que vamos a ver, hay un vínculo ahí entre las capacidades condicionales y coordinativas, donde la parte central es la flexibilidad, que tiene que ver mucho con eso, pero no es una capacidad condicional como tal, porque para moverte no necesitas flexibilidad. Para hacer un gesto técnico bien adecuado, por ejemplo, un gimnasta necesita un rango de flexibilidad importante. Un nadador necesita rangos de flexibilidad importantes en el hombro para poder nadar mejor. Un futbolista va a necesitar rangos de flexibilidad idóneos para poder hacer un buen golpeo, por ejemplo, un despeje, y va a necesitar, pero no va a necesitar rangos de movilidad tan marcados, ¿ya? Entonces no es tan condicional como las otras dos, ¿ya? Pero sí es condicionante. Entonces eso lo vamos a explicar cuando veamos el tema de la flexibilidad, pero es una muy buena pregunta, Gilbert, y creo que hacía falta aclararlo. Así que gracias por tu aportación. Bien, como decíamos, es toda causa capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo. La fuerza también esto viene relacionado también con una de las leyes de Newton, las tres leyes de Newton, las leyes del movimiento de Newton, que también se pueden utilizar para describir lo que es la fuerza. La fuerza también es la causa capaz de deformar cuerpos, bien por presión, por compresión o intento de unir las moléculas de un cuerpo, o por estiramiento o tensión, intento de separar las moléculas de un cuerpo. O sea, es la fuerza de empujar algo o tirar algo, aquello que empuja o tira por medio de un contacto mecánico directo por la acción de la gravedad y que altera o varía el movimiento de un objeto, según Lugans y Wells en 1985. Entonces, ¿qué significa? Que en el universo, por ejemplo, una de las historias más conocidas es la historia de Isaac Newton, que está sentado debajo de un árbol y le cae algo en la cabeza, ¿sí? Le cae una manzana en la cabeza. No se sabía si era manzana, pero al final, no sé, yo creo que desde la Biblia pues, nos han condicionado que la manzana es una buena es un buen elemento para ser parte de las historias, ¿no? Entonces, él observa que una manzana cae, pero cae en una dirección recta, que una manzana no cae describiendo un movimiento curvo. Entonces él se pregunta por qué cae recta. O sea, primero porque hay una fuerza que descubre que es la fuerza de la gravedad, que atrae todos los elementos hacia el centro de la Tierra, y pues él llega a determinar eso, y que tiene que ver con la masa, o sea, el peso. Esto tiene un peso, este huevito que ven acá tiene un peso determinado, y que según ese peso, pues va a ser determinada su masa, ¿no? O sea, la masa que tiene, en este caso serían unos gramos. Pero, ¿por qué se mueve? Porque hay una fuerza que la atrae, una fuerza que la atrae hacia el centro, es una fuerza externa, como lo vamos a ver más adelante, como lo vamos a ver en este capítulo. Pero también esto es un objeto inanimado. El ser humano produce fuerzas internas que contrarrestan esa caída, esa gravedad, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa. Sería la capacidad de la musculatura para deformar un cuerpo o para modificar la aceleración del mismo, iniciar o detener el movimiento. O sea,
es bien sencillo. Para iniciar un movimiento hay que producir fuerza. Para frenar también hay que producir fuerza, que en el fútbol vamos a ver que vamos a necesitar fuerza para acelerar a la hora de desplazarnos, pero también vamos a necesitar mucha fuerza a la hora de frenarnos súbitamente, para frenarnos en el menor espacio posible. Cuando veamos la fase de la velocidad lo vamos a entender perfectamente. Entonces, es importante, la fuerza está en la aceleración, en la frenada, en el cambio de dirección, en el salto, en la fuerza para luchar, para ganar una posición. En muchas formas se manifiesta la fuerza y vamos a ver de qué manera se da. Viene definida básicamente como el producto de una masa por una aceleración, que es lo que platicábamos. Un concepto importante aquí es conocer que fuerza es igual a masa por aceleración. O sea, una masa, un peso acelerado. En este caso vamos a ver cómo en el ser humano pues esto se plantea. Desde el punto de vista fisiológico, la fuerza se entiende como la capacidad de producir tensión, ¿sí? Que tiene el músculo a la hora de activarse. O sea, el músculo se activa a nivel del sistema nervioso, el músculo se contrae y eso genera una fuerza. Esta capacidad está en relación con el número de puentes cruzados de miosina que pueden interactuar con los filamentos de actina. Actina y miosina son dos proteínas que son las que se intercalan para que el músculo se contraiga, ¿no? Entonces, hacen más o menos un movimiento acá para que el músculo se contraiga y se liberan para expandirse. Y entonces, pues de esa manera es como fisiológicamente el músculo se tensa o se relaja para producir energía. Entonces, así como hay en un movimiento hay músculos que se tienen que tensar, ¿sí? Hay músculos que se deben de relajar para que ese movimiento se produzca. Si en un movimiento, perdón, los músculos se tensan, pero los músculos que deberían de relajar no se relajan, sino que también se tensan, no hay movimiento. Producen una tensión que regularmente eso sucede cuando nos encontramos a veces con algún tipo de espasmo o algún calambre, como le llamamos así, que es una situación desde el punto de vista fisiológico, que es la falta de electrolitos en el organismo, que produce que nos lleva a que se realice una contracción involuntaria de manera permanente. Entonces, definición práctica, en el deporte, según Vadillo, la fuerza es la manifestación externa o la fuerza aplicada que se hace de la tensión interna generada en el músculo o grupo de músculos en un tiempo determinado. Esta, para nosotros, creo que es una de las definiciones más importantes. Tomen nota de esto. ¿Por qué? Porque vamos a entender, según este autor, Juan José González Vadillo, que es uno de los expertos en entrenamiento de fuerza, cómo se manifiesta la fuerza en el deporte. ¿Sí? Pues al final nosotros tenemos que entender la fuerza desde la física, desde la fisiología, pero lo más importante es entender cómo se manifiesta la fuerza en mi disciplina deportiva, en mi posición. ¿Sí? Entonces, Juan José González Vadillo da un gran aporte al entrenamiento de fuerza en ese sentido y nos da la posibilidad de comprender y de conocer ciertos elementos. También vamos a ver en la parte de la metodología del entrenamiento de los deportes colectivos, más adelante, cómo se manifiesta, por ejemplo, en el fútbol, diferentes manifestaciones de la fuerza como tal, ya muy particular, ¿no? Entonces, seguimos acá, vamos a hablar entonces de la tensión muscular, que es un elemento importante y que esa tensión muscular, o sea, no estamos hablando de manifestación, estamos hablando de la tensión muscular, no de los tipos de fuerza, ¿sí? Entonces, primero hay una acción de acortamiento. La acción dinámica concéntrica es cuando el músculo actúa en sentido contrario al movimiento y el trabajo es positivo. O sea, hay un acortamiento muscular, hay una contracción muscular, ¿sí? Luego viene la acción isométrica, que es una fase donde no hay movimiento, pero se produce mucha tensión muscular. O sea, podemos hacer, por ejemplo, una media sentadilla y quedarnos ahí. No hay movimiento, pero estamos produciendo una tensión muscular. Esa es la acción isométrica, estática, ¿ya? Y luego viene una fase muy importante que en el fútbol se trabaja mucho, que es la tensión excéntrica. Y entonces trabajamos mucho con extensores, con movimientos de, de arranque, trabajamos mucho arranque, pocas frenadas, trabajamos muchos músculos aceleradores y muy pocos músculos que frenan.
trabajamos mucho con ejercicios de empuje y pocos ejercicios de jalón, por ejemplo. Y entonces vamos a ver cómo esa relación entre una acción dinámica concéntrica y excéntrica es un balance importantísimo a la hora de nosotros contemplarlo en un programa metodológico de entrenamiento de fuerza, y la función de la parte isométrica, que creo que es un factor importante. Para verlo de una manera más gráfica, estamos viendo acá tres momentos, ¿sí? El momento que nos lleva desde una posición inicial hasta una flexión. En este caso, cada uno de estos elementos están dando diferentes manifestaciones de la activación muscular, y vemos que como aquí producimos un acortamiento de la acción dinámica concéntrica, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está agrupando el sujeto, ¿sí? Va de esta posición a una posición que es media sentadilla. Acá, por ejemplo, podemos encontrar este momento que es el mantenimiento de la acción isométrica o estática, cuando adoptamos una posición sin movimiento, y luego se libera la energía con el alargamiento o estiramiento, en este caso la acción excéntrica. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucede? Son los tres tipos de activación en el músculo que nosotros vamos a encontrar. Y hay uno más, que es el ciclo de estiramiento-acortamiento, que es cuando esta fase, la fase de acción concéntrica, se hace de la manera más, hay una preactivación de la fase concéntrica para producir un efecto elástico reactivo, que esa es la palabra, de fuerza elástica reactiva, para producir un estiramiento dinámico. O sea, es como un hule que generamos una tensión y cuando lo liberamos, realiza más, que es lo que conocemos como pliometría. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, la pliometría, ya vimos acá estos tres momentos: tensión máxima, tensión dinámica concéntrica, acción isométrica estática y acción dinámica excéntrica. Tres momentos donde vamos a meter tensión muscular. ¿Hay tensión muscular en la fase concéntrica? Sí. ¿Hay tensión muscular en la fase isométrica? Sí. ¿Hay tensión muscular en la fase dinámica? Sí. Y es la que más vamos a ver manifestarse en el deporte. El salto, la aceleración, el cambio de ritmo, el patear el balón, el lanzar el balón. O sea, todo tiene que ver con acciones de tipo excéntrico, ¿sí? La mayoría de cosas que hagamos van a ver, pero la fase concéntrica es fundamental a la hora de trabajar para las compensaciones, ¿no? Entonces hablamos de pliometría cuando las tres acciones se producen de manera continua en este orden: excéntrica, isométrica, isométrica y concéntrica. El tiempo de transición entre la fase excéntrica y concéntrica es muy corto, ¿sí? Eso lo podemos ver manifestándolo, por ejemplo, cuando nosotros nos dejamos caer de una altura, así como está en el ejemplo, nos dejamos caer de un cajón. Entonces, ¿qué pasa? Caemos y en ese mismo momento aplicamos una fuerza contra el piso, pero esa fuerza no la devuelve. Según la tercera ley de Newton, acción y reacción, la misma fuerza que aplicamos hacia abajo, esa misma fuerza nos devuelve. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tratar aprovechar esa fuerza, porque tenemos un plus de fuerza cuando sucede ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a eso se le denomina el ciclo SEA, ciclo de estiramiento y acortamiento, y tiene relación. Hay una fase de inervación que se llama, que es la fase de la caída, desde que nosotros caemos del cajón hacia el suelo. Aquí lo que sucede es que los músculos, el sistema nervioso trata de reclutar la mayor cantidad de fibras musculares, porque al caer, al chocar acá e iniciar la fase de reacción, van a haber muchas más fibras musculares reclutadas, ¿sí? Van a haber muchas más fibras musculares que van a intervenir en este proceso a la hora de saltar, ¿ya? Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener más fibras activadas a la hora de realizar el movimiento. Eso nos da la posibilidad, pues, de hacer un movimiento con una mayor calidad. Entonces, tenemos una fase de inervación, un tiempo de contacto, que en este caso el tiempo de contacto en el suelo, que cuando hablamos de pliometría estamos hablando básicamente de tiempos de contacto en el suelo muy reducidos, muy cortos. Estamos hablando, yo les puedo hablar de números de que un tipo rápido, esto porque lo he medido, tiene más o menos 200 milésimas, o sea, 200 milésimas de segundo de contacto en el suelo.
esa gente rápida. Hay gente que maneja 400 lentos, ¿ya? Entonces, vamos a ver más adelante una parte de la evaluación del entrenamiento, cómo poder medir esto con un test de Bosco, cuando entremos a la parte de la evaluación, para entender y para conocer realmente qué chico es rápido y qué chico es lento. La verdad que la velocidad, qué cantidad de fibras tiene una persona, lo trae de los papás. Entonces, nosotros haciendo una prueba, por ejemplo, un test de Bosco, podemos entender qué chico tiene más posibilidades de ser rápido y fuerte y qué chico va a tener más posibilidades de estar más orientado a la resistencia, ¿no? Pero esto, pues, en este tipo de trabajo, este tipo de elementos son muy importantes. En este caso, ¿qué elementos está el juego? Pues la masa, el peso corporal del sujeto, ¿ya? Si este sujeto, digamos que pesara 70 kilos, puede ser un elemento importante, ya 70 kilos, ese es el peso, ese peso se va a acelerar durante la altura de la caída, ya digamos que se dejaba caer de una altura de 20 centímetros, ese peso se multiplica, ¿sí? Por la aceleración y pues ya cuando él choca o cae en el suelo ya no va a caer 70 kilos, va a pesar mucho más que los 70 kilos cuando él haga esta fase de contacto, ¿no? Y después tiene que producir mucha más energía para buscar esta fase de elevación, ¿ya? Buscar la altura. Y eso es lo que pasa a la hora de saltar, a la hora de arrancar, a la hora de cualquier manifestación que en el fútbol pues se da muchísimas veces, ¿no? A la hora de tener un choque, un impacto fuerte, pues este es el tipo de, de, de dirección de la fuerza que es la que nosotros vamos a hacer. Uno de los aspectos importantes es que, por ejemplo, el entrenamiento con juveniles puede ir muy orientado a este trabajo, al trabajo de pliometría. Se puede trabajar muy bien con juveniles, no es necesario hacer trabajos de sobrecarga, se puede hacer trabajo de pliometría con juveniles y la verdad que creo que es la fase que más deberíamos trabajar, una fase muy importante porque es lo que nos hace rápidos, ¿no? El que estimula el tipo de fibras rápidas y lo que nos daría como parte de la formación deportiva desde el punto de vista de la condición física, pues la posibilidad de que tengamos jugadores con más prestación orientada a la velocidad de reacción, a la potencia y la fuerza rápida. Si podemos nosotros trabajar este tipo de elementos, obviamente, pues de una manera adecuada desde el punto de vista metodológico. Entonces, la fuerza elástico-reactiva es una de las fuerzas que se pueden trabajar en edades de iniciación. Sí, tengo a alguien ahí con la mano levantada. Sí, Bueno, Pedro. sí. Buenas noches. Diego, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Igualmente. Y aunado a lo que decías, creo que también muy importante en las edades tempranas, obviamente en las que ya se puede aplicar la pliometría, es en la prevención de lesiones. Creo que cuando un atleta, alumno, tiene las condiciones y sabe manejar la pliometría, pues se reduce en gran número todas las lesiones, sobre todo en tobillo, en rodilla y cadera, ¿verdad? Así es. Así es, una de las condiciones fisiológicas para que eso se da es que, por ejemplo, con el trabajo de pliometría, es que se fortalece mucho la trabécula ósea, o sea, la unión del tendón al hueso, ¿sí? Se fortalece mucho la trabécula ósea. Eso es lo que nos da la posibilidad de que esa unión articular pues sea bastante fuerte. Y uno de los aspectos importantes que vamos a ver dentro de esta parte de la metodología del entrenamiento de fuerza es que el músculo tiene una mayor ganancia que el tendón y el ligamento. O sea, cuando nosotros iniciamos un trabajo de fuerza y le metemos carga y vemos que aguanta y le subimos de peso, el músculo va a mejorar en una proporción mucho más elevada a la ganancia que tengamos en articulaciones. Entonces, el problema es que muscularmente está bien, pero la articulación sigue siendo débil, porque la articulación no se va a fortalecer al mismo ritmo que el músculo aprovecha ese entrenamiento de fuerza. ¿Ya? Entonces, por eso el entrenamiento de fuerza elástico-reactiva, como lo decíamos, es muy importante, no solo para las manifestaciones de fuerza rápida y velocidad
explosividad, sino también para esa prevención de lesiones a través de ese fortalecimiento, de ese incremento de las trabéculas óseas, que nos va a dar una posibilidad de que nuestros tendones y ligamentos del tobillo, del pie, de la rodilla y la cadera, pues estén lo suficientemente bien ancladas para poder soportar cargas de trabajo cada vez más altas, ¿sí? Entonces, como platicábamos, existen dos tipos de fuerza permanentemente en acción. Entonces, van a haber unas fuerzas internas producidas por los músculos esqueléticos, estimuladas por el sistema nervioso y con la producción energética que nosotros buscamos, y las fuerzas externas producidas por el peso, en este caso la masa, la resistencia al desplazamiento, la deformación o el movimiento de los cuerpos externos sobre la carga y, por supuesto, la gravedad, ¿no? O sea, realmente nosotros, por ejemplo, vemos ahí una foto muy interesante, pero ahí básicamente lo que vemos es esas dos manifestaciones. Una fuerza interna que está produciendo el deportista para hacer un despeje, la cual se está proyectando a la masa de la pelota. La pelota tiene un peso, que es una masa. Esa pelota es deformada a la hora de imprimir ese impacto. La pelota se deforma, ¿sí? Y al ser deformada tiene una fase de reacción, que es ya cuando el balón obtiene una dirección determinada y hace un recorrido determinado, pero todas estas fuerzas externas se manifiestan, por ejemplo, en un gesto como este, ¿no? Entonces, como resultado de esta interacción entre fuerzas internas y fuerzas externas, surge un concepto muy importante de la fuerza. Y porfa, mucha, tómenle nota, anótenlo ahí donde lo vean, porque la fuerza más importante para nosotros, los preparadores físicos, los que entrenamos deportistas, en este caso jugadores de fútbol, o formamos deportistas, jugadores de fútbol con miras a tener un alto rendimiento deportivo, es la fuerza aplicada. Y este es un término que Juan José González Vadillo plantea en el año 2002, que es un término que la verdad que después de todos los estudios de fuerza que habían de Verkhoshansky, de Platonov, de Weineck, Juan José González Vadillo vino a poner el punto muy claro acerca de que la fuerza aplicada viene a ser un término, un sinónimo de fuerza útil, ¿no? Entonces, la fuerza que a mí me sirve es la fuerza que yo logro transferir al gesto deportivo. Si este jugador que está acá pateando una pelota va al gimnasio y levanta 200 kilos de sentadilla y hace extensiones con no sé cuántas libras y hace un montón de cosas, pero el día que tiene que hacer un despeje no lo logra llegar, no lo logra hacer con la potencia y la precisión adecuada, toda la fuerza que él ganó no es útil, no está aplicada en el gesto técnico, ¿sí? Edgar, ¿tenés alguna pregunta? Edgar, ¿no? Disculpe, me interrumpió, soy Johnny. Ah, Johnny. Ah, ok. Ajá. ¿Qué tal, Johnny? Bien. Solo quería saber o salir de la duda, ¿verdad? Que a la hora de impactar el balón no es tanta la fuerza en el pie de uno, sino que también hay algo de poder patear el balón fuertemente y que llegue el balón a su destino donde uno lo quiere enviar. Así es. Eso que No estás es- hablando vos ahorita que estás hablando vos ahorita aparece acá, ¿sí? Que es, en este caso, vamos a ver que hay una fase que la fuerza tiene una parte que sostiene y una parte que ejecuta. ¿Me explico? ¿Cuál es la parte que Así sostiene es. en la foto? El Es pie la pierna izquierdo. izquierda. La pierna izquierda. Es el pie de apoyo, Ujú. ¿sí? El pie de apoyo es el que sostiene. Si el pie de apoyo no tiene la fuerza de apoyo suficiente, ¿cómo creen que va a ser el resultado del pie que ejecuta o del pie que golpea el balón? Débil. Débil, deficiente, o se va a perder mucha energía porque el pie que sujeta es débil. Entonces, una de las cosas con las que yo hablo, y es una de las cosas que yo más le comparto a la gente,
y es que me dicen, nosotros no desarrollamos la habilidad de usar las dos piernas a la hora de jugar, no pateamos igual con la derecha que con la izquierda. Pero ¿saben por qué? Porque nosotros como preparadores físicos deberíamos de desarrollar el pie de apoyo de la misma forma con la pierna derecha que con la pierna izquierda. Si el pie de apoyo, por ejemplo, un jugador que es diestro, que es derecho, no puede patear con la pierna izquierda, lo primero que hay que hacer desde el punto de vista de la preparación física, o sea, desde lo que a nosotros nos compete. Pero tú me lo dices cuando yo ya estoy. Sabían que serían. Una de las cosas que tenemos que hacer es preparar y fortalecer el pie de apoyo. Porque si él tiene un pie de apoyo bien desarrollado, un pie que se planta bien, que le da un buen soporte, el pie que ejecuta va a poder hacer el trabajo. Si no tiene un pie de apoyo lo suficientemente fortalecido y bien, si el pie no se apoya bien, el otro pie no puede ejecutar, por más habilidad que tenga con el otro pie. O sea, desde el punto de vista de la preparación física, y esto sí nos corresponde a nosotros, y esta es tarea de nosotros para los que trabajamos en formación y trabajamos con chicos, es desarrollar los pies de apoyo, que los chicos puedan girar a la derecha, a la izquierda y puedan pivotear con los dos pies. ¿Sí? Porque después se vuelven limitantes técnicas cuando son jugadores. O no pueden patear, como decíamos, no tienen la misma potencia con la derecha o con la izquierda. Pero eso pasa primeramente porque tenemos que hacer trabajos para desarrollar el pie de apoyo. Entonces, eso es un aspecto importante y creo que esta foto a mí me encanta y me gusta mucho para ejemplificar precisamente lo que hablamos de la fuerza específica o la fuerza útil o la fuerza aplicada en este caso en el fútbol, ¿no? Entonces, uno de los aspectos importantes es fuerza aplicada, es el resultado de una acción muscular sobre las resistencias externas. En este caso, resultado de una acción muscular. La acción muscular es la acción que está haciendo el deportista para poder patear el balón, ¿sí? La acción muscular. Está tenso esta pierna, produce el apoyo, el soporte, y esta es la que ejecuta, es la que hace el movimiento de ejecución en este sentido para proyectar la fuerza, ¿sí? Que puedan ser el peso del cuerpo o sujeto a cualquier otra resistencia o artefacto ajeno al mismo. En este caso, el artefacto va a ser el balón, ¿no? Que es lo que vamos a buscar proyectar, o sea, transferir esa fuerza. La fuerza aplicada depende, entre otras cosas, de la técnica, que es un aspecto importante. Nosotros hacer fuerza sin tener en cuenta una transferencia a la técnica o al gesto técnico del fútbol, pues no estaríamos desarrollando mayor cosa, no estaríamos desarrollando mayor habilidad, mayor situación, ¿no? Que eso es un factor importante para nosotros. Entonces, tiene relación, la fuerza aplicada tiene relación con la técnica del sujeto y la ejecución del gesto que se mide y en este caso se valora. O sea, ¿qué se mide a la hora de hacer un despeje? Bueno, un pase, pues que tenga precisión, que llegue a donde tiene que llegar, que vaya con la atención necesaria, que se realice en el menor tiempo posible, ¿sí? Que vaya al perfil del jugador que lo va a recibir, y todos esos elementos pasan por la fuerza aplicada, ¿sí? Y la fuerza aplicada se mide a través de los cambios de aceleración, o sea, ¿qué tanto podemos acelerar? De las resistencias externas por la deformación que se produce, tanto en los dinamómetros, tanto por efectos de la tensión como de la compresión que se ejerce sobre ellos, ¿ya? Entonces, los dinamómetros son elementos que nos ayudan a medir la fuerza que nosotros podemos aplicar en un segmento corporal, o la velocidad angular, por ejemplo, que vamos a ver. Entonces, eso es lo que realmente es muy interesante para nosotros. Entonces, hablar de fuerza a nivel metodológico, pues me considero muy importante tener claros estos elementos. ¿Por qué? Porque básicamente va a ser nuestro pan de cada día. O sea, nuestro chance va a ser ese. Y tenemos que entender esto muy claro, porque de ahí depende todo. Después viene la fase de la resistencia, que también hay una parte específica, y la velocidad que va a tener con situaciones muy importantes. Entonces tenemos estos elementos, las fuerzas internas, que son los músculos y el sistema nervioso, ¿sí? Versus las fuerzas externas, que en este caso es el balón, la resistencia que da el balón en la cancha. No es lo mismo patear en una cancha por ejemplo, con una gramilla sintética, o en una de cancha natural, con una gramilla alta o con una gramilla baja. ¿Por qué? Porque va a producir menos fricción el balón a la hora de poderlo proyectar, ¿no?
Entonces, los dos sistemas, uno el que sostiene a nivel muscular y otro el que ejecuta. Los que sostienen nos da la postura adecuada, o sea, la técnica de la postura adecuada, y el funcional es el que hace que en este caso el balón pueda realizar el pase, el tiro, y etcétera, etcétera, lo que nosotros buscamos con la precisión y adecuada. ¿Sí? La resistencia que ofrece la fuerza externa, carga o peso a la musculatura agonista tampoco es la misma durante todo el recorrido de la articulación o articulaciones que intervienen en el movimiento. En este caso tenemos que entender cuántas articulaciones intervienen en un movimiento como este. Sí, vemos que, como lo platicábamos, intervienen 1, 2, 3 articulaciones, ¿sí? Distintas. Entonces, el entrenamiento de fuerza debería ir orientado a trabajos donde intervengan ejercicios por articulares, se llaman, que hay muchas articulaciones, ¿ok? Y eso es un aspecto importante. Entonces, ese producto se viene expresado en newtons metro, que es una medida que vamos a ver más adelante. Ahorita lo importante es entender de que toda resistencia externa, pues, tiene que ser vencida por diferentes articulaciones que se van a ver manifestadas en el movimiento. Si utilizamos la máxima carga que se puede desplazar una sola vez, nos encontraríamos con el máximo valor de fuerza manifestada por un sujeto en el ejercicio concreto que se mide. Este valor de fuerza, que no es más que la fuerza manifestada a realizar, es lo que nosotros conocemos como el 1RM o una repetición máxima, ¿sí? O los maximales, que es el máximo de peso que un individuo puede desplazar una sola vez en una serie. Es lo que Sarsiowski llama maximorum y lo utiliza como expresión máxima de fuerza aplicada. En este caso, la referencia pues es una sentadilla, es un press en banca con el máximo peso que vamos a hacer, ¿no? Que eso es importante. No siempre el que manifiesta más fuerza con una carga relativa alta es el que más fuerza manifiesta con cargas relativas ligeras. O sea, vamos a tener jugadores que vayan al gimnasio y levanten mucho peso, pero a la hora de transferir ese peso a la parte funcional, la parte óptima, a la parte aplicada, a la parte útil de los gestos, arrancando, frenando, cambiando de dirección, saltando, forcejeando, pues el objetivo es llevar la fuerza a esas manifestaciones, a esos gestos como tal, ¿no? Una observación importante es el deportista no tiene un valor de fuerza máxima único en cada ejercicio, sino infinitos. O sea, vamos a ver que podemos tener varios elementos de fuerza y varios momentos de velocidad, ¿no? En función del movimiento y del recorrido. Otro concepto de fuerza es conocida como la fuerza útil o funcional, que es un concepto muy importantísimo. La fuerza útil, que es un elemento clave para nosotros y que pues vamos a ver que definitivamente es el que corresponde a la fuerza aplicada del deportista cuando realiza un gesto específico de la competición. Esta fuerza se produce a la velocidad específica y en un tiempo específico de competición. Para que se produzca la mejora del rendimiento tendría que ir reduciéndose progresivamente el tiempo y aumentando la velocidad para superar las mismas cargas. O sea, un deportista va a mejorar su fuerza útil en la medida de que podamos encontrar que hace un gesto en el menor tiempo posible, o sea, fuerza en tiempos cortos, que eso es un concepto importante, y pues eso lo que va a producir es una velocidad gestual mayor, o sea, más rápido a nivel de rapidez. El valor de fuerza útil o funcional ha de medirse o estimarse en el gesto de competición. Es considerada como un valor de fuerza dinámica relativa. Eso es importante. O sea, ¿a qué me refiero con...? Hay dos términos que son importantes que vamos a ver. Uno es la fuerza absoluta. La fuerza absoluta es lo que yo puedo levantar o lo que yo puedo mover independientemente de mi peso. O sea, yo peso 80 kilos y puedo levantar un peso de 100 kilos, por ejemplo. Esa es mi fuerza absoluta. Pero alguien que pesa 60 kilos puede levantar 100 kilos también. Entonces, los dos tenemos el mismo tipo de fuerza absoluta, pero relativamente el que pesa menos va a levantar más
proporcionalmente a su propio peso corporal. Entonces, como la unidad de medida es mi peso corporal, yo necesito mover mi peso corporal, eso es lo que realmente a nosotros nos va a interesar más, ¿sí? Cuando nosotros hagamos entrenamiento de fuerza, específicamente para el fútbol, la unidad de medida que vamos a utilizar es la fuerza relativa, no la fuerza máxima, ¿sí? Es cuánto pesa el sujeto y cuánto peso puede mover en función de su propio peso, ¿sí? Alguien que pesa 70 kilos y puede mover 70 kilos, ya tiene una relación de 1. El objetivo es que lleguen a tener una relación de más o menos 1.5, o sea, alguien de 70 debería levantar 70 kilos más 35 kilos más, en este caso que serían 105 kilos para tener una fuerza relativa de 1.5. Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos ya la situación de la fuerza relativa, pero es importante que todo entrenamiento de fuerza tenga relación con el peso corporal del sujeto, ¿sí? Así, no es lo mismo un tipo de 60 kilos que esté entrenando fuerza a la par de otro que pesa 80 kilos y que mide 1,90 m, que el que pesa 60 kilos y mide 1,65 m, ¿sí? No pueden estar levantando lo mismo. Cada uno tiene que estar haciendo un trabajo de fuerza orientado de manera proporcional y de manera relativa a su peso corporal. La producción de la fuerza ha de depender, según Sif y Verkhoshansky, de los siguientes factores. Hay factores funcionales, ¿sí? El número de fibras musculares que se contraen simultáneamente. Esto tiene que ver con el nivel de reclutamiento de fibras. Hay gente que no recluta fibras porque nunca trabajó, nunca se le estimularon. La ventaja de la fuerza es que es bondadosa, o sea, a cualquier edad que nosotros podemos comenzar a trabajar fuerza a los 60 años y la vamos a mejorar, seguro, ningún problema, ¿sí? El grado de contracción de las fibras musculares, la eficacia de la sincronización de los impulsos de las fibras musculares, que esto es importante. El músculo la fuerza es una coordinación y sincronización de varios músculos moviéndose, ¿sí? Si los músculos no se mueven de forma sincronizada, de forma coordinada y forma armónica, eso es un movimiento tosco, robótico o con falta de técnica, por ejemplo, ¿ya? La velocidad de conducción de las fibras nerviosas, que tiene que ver con la velocidad del impulso y el grado de inhibición de las fibras que no contribuyen con el movimiento. O sea, para que un movimiento se dé, hay fibras que se tienen que relajar, eso es importante. La proporción de fibras en gran diámetro muscular que se encuentran activas, o sea, hay gente que va a tener más masa muscular, pero menos fuerza relativa. Eso es importante, o sea, tener más músculo no significa ser más fuerte. Ese es uno de los mitos de la fuerza. La eficacia de la cooperación entre los diferentes tipos de fibra muscular, que es importante, las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2A, que podemos encontrar, ¿sí? La eficiencia de los diferentes reflejos de estiramiento en su control de tensión muscular. O sea, nosotros tenemos reflejos que podemos utilizar precisamente en la pliometría o en el CEA, el ciclo de estiramiento-acortamiento, que va a ser muy importante aprovechar esos reflejos que traemos ya de fábrica y poderlos utilizar para la producción de fuerza. Y el umbral de excitación de las fibras nerviosas que en este caso inervan o abastecen o pasan el estímulo a los músculos, ¿no? Que eso es importante. Una persona que se acaba de levantar, que acaba de despertarse, a mí me pasa, por ejemplo, a veces entrenamos de madrugada y los deportistas vienen de despertarse, vienen con sueño, entonces es bien difícil que el deportista pueda arrancar niveles de fuerza altos porque su sistema nervioso todavía no ha terminado de arrancar, ¿no? Entonces hay que estimular mucho el sistema nervioso primero porque de esa manera pues el deportista va a poder manifestar los mejores niveles de fuerza que pudiéramos encontrar, ¿sí? En cuanto a los factores estructurales, pues va a tener mucho que ver, o sea, no es lo mismo desarrollar la fuerza en alguien que de 1,70 m a 75 que en alguien que mide 2 metros, porque las dimensiones y las palancas son distintas. La densidad de las fibras musculares por área, que eso es importante, y la eficiencia de la palanca mecánica a través de la articulación. Hay gente que tiene las piernas muy largas, muy largas. Hay gente que tiene el fémur muy corto, ¿sí? Y eso afecta a mí me tocó trabajar, por ejemplo, con un deportista que había sufrido una fractura de pequeño y tenía una pierna más corta que la otra. Era una nada, pero al final era una situación de fuerza que había que entender y comprender, ¿no? Y pues había una diferencia a nivel de las piernas y eso, quiera que no, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque si no puede afectar. Según Sarsiowski, dice que los músculos durante la actividad contráctil
manifiestan una magnitud de fuerza estando determinada por varios factores, de los cuales sobresalen los siguientes. El grado de excitación de los centros nerviosos que platicábamos, pero aquí hay uno que es importante. El trabajo de fuerza tiene mucha relación con esto. Esfuerzos volitivos, o sea, el esfuerzo voluntario del deportista por hacer las cosas bien, ¿sí? Nosotros podemos diseñar, ponerle un mejor plan de entrenamiento, tener el mejor gimnasio, tener a la par la cancha para que salga a hacer transferencias, pero si él no las va a hacer al máximo de sus posibilidades, va a ser muy difícil. Entonces, el entrenamiento de fuerza tiene un factor volitivo importante, es la voluntad del deportista por hacerlo de la mejor manera, en el menor tiempo posible, con la máxima calidad posible. Y es un factor importante. Y era lo que hablábamos dentro de los trabajos de metodología iniciales, principios del entrenamiento, y era la participación activa del deportista en el desarrollo del trabajo, ¿no? El estado del aparato apoyo ligamentoso, que era lo que decíamos, los tendones y los ligamentos, si no fueron desarrollados, si no fueron preparados, las lesiones van a ser muy probables, con una alta probabilidad de que se manifiesten si no se desarrolló y no se fortalecieron esos tendones y ligamentos en la etapa que se deberían de haber hecho. El diámetro de los músculos, la magnitud de la tensión de unos músculos, la coordinación intramuscular, o sea, dentro del músculo, y la coordinación entre los músculos, que también es importante. Y pues eso es la química del tejido muscular, que es otro elemento importante, ¿no? Bien, según García Manso, vamos a ver algunos elementos que tienen que ver con el desarrollo de la fuerza, ¿no? De algunos elementos. Acá, por ejemplo, vamos a poder observar la posibilidad de conocer y entender factores que tienen que ver con la fuerza o elementos que tienen que ver con la fuerza, ¿sí? Vamos a ver ciertos elementos como factores biológicos, estructura de las fibras, hipertrofia o hiperplasia, aspectos neuromusculares, modelos de reclutamiento, fuentes energéticas y el comportamiento hormonal, ¿no? Que en el trabajo de fuerza las hormonas tienen un factor importante por esto, ¿sí? Factores mecánicos, longitud de los músculos, velocidad de contracción, elasticidad, factores funcionales, el tipo de contracción y factores sexuales. Obviamente la diferencia de género pues va a marcar una diferencia importante. Los que tienen la posibilidad de trabajar con chicos y chicas van a ver que los niños y las niñas a determinada edad pues no muestran ninguna diferencia antes de los 10 años. Después de los 10, 11, 12 años, las chicas tienen una ganancia de fuerza mucho mayor que los chicos, pero a los 14 años los chicos alcanzan y sobrepasan esas manifestaciones de fuerza y entonces hay que tener en cuenta esos elementos que son factores de características sexuales o de género en cuanto al desarrollo del trabajo. ¿Okay? Resultaría muy difícil desarrollar una capacidad sin conocer los factores que limitan o aceleran su desarrollo. Eso es un factor importante, por eso estamos acá hablando y entendiendo estos elementos. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, la fuerza máxima, la fuerza velocidad, fuerza explosiva, fuerza reactiva y la fuerza resistencia se van a manifestar y se van a realizar. Esto es lo que vimos el día de hoy, esto es lo que aprendimos el día de hoy y pues es parte de lo que nosotros vamos a ir desarrollando a lo largo del trabajo. Hoy hablamos de fuerza, en la siguiente clase vamos a hablar de... vamos a terminar a hablar de los aspectos de fuerza y vamos a arrancar con la parte de la resistencia para dejar la velocidad como parte del último bloque para terminar esta fase 1 de metodología del entrenamiento. Luego vamos a arrancar con la fase 2, donde ya vamos a hablar de flexibilidad, cualidades coordinativas y luego de eso pues ya vamos a arrancar con la fase de la metodología de entrenamiento de los deportes colectivos, en este caso específicamente del fútbol, porque ya conocimos todos los elementos importantes. Así que, ¿alguna duda o pregunta, comentario, sugerencia que tengamos? Jairo, un gusto saludarte.
Jairo Girón. Buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Solo con una consulta, o sea, duda, porque mencionaba que los ligamentos y tendones llevan otro proceso por el cual fortalecerlos. Entonces, Así es. un ejemplo para quedar un poquito más claro acerca de eso. Por ejemplo, mira, los tendones y ligamentos se van a fortalecer con trabajos. Hablábamos del trabajo de estiramiento-acortamiento, o sea, los saltos, los multisaltos, la pliometría y también con la fuerza isométrica. Con eso vamos a fortalecer articulaciones y tendones, ¿sí? Y lo que hagamos con sobrecarga. ¿Qué es sobrecarga? ¿A qué no me refiero cuando digo sobrecarga? A levantar pesas. Cuando hay entrenamiento de sobrecarga, voy a mejorar el tono muscular, la anchura de los músculos, la anchura de las fibras y esa parte muscular, ¿no? Pero cuando hablo de trabajos de propiocepción, que es otro elemento también importante, que es trabajos de equilibrio, de balance, estamos aportando más a la fase articular que a la fase muscular. Cuando hago un ejercicio de pliometría, estoy aportando en un gran porcentaje al trabajo articular y al trabajo muscular también. Pero cuando hago trabajos, por ejemplo, con sobrecarga, levantar pesas, mover objetos, etc., todo lo que tenga que ver con sobrecarga va a estar más orientado a la fase muscular y en menor medida a la fase articular. ¿Sí? Gracias, Alec, muy amable. Muy amable. Pero una pregunta, ¿el entrenamiento de la fuerza articular y la fuerza muscular se debería trabajar aparte o se puede trabajar en un solo bloque? Por ejemplo, como una pausa activa, poner algún ejercicio de fortalecimiento articular. Fíjate que dentro de la parte metodológica, yo, por ejemplo, tengo un modelo de estructura metodológica del entrenamiento de fuerza. Cuando hago un entrenamiento de fuerza en la cancha, o sea, un entrenamiento de fuerza que es solo de fuerza, tengo la posibilidad de hacer una fase por ejemplo, músculos agonistas, o sea, los músculos que más necesito, músculos compensatorios y trabajo de balance o preventivo, le llamo yo. Que eso hay una sección dentro del trabajo de fuerza donde yo le dedico ejercicios precisamente a fortalecer articulaciones, a hacer trabajos de prevención, porque básicamente es trabajo preventivo de lesiones, y tiene un tiempo dentro de la unidad de entrenamiento, o sea, sí se debe de integrar, esto debe ser integrado, ¿no? Dentro de lo que platicamos, o sea, no podemos hacer un entrenamiento, por ejemplo, solo buscar hipertrofia, porque tenemos un patojo flaco que necesita subir de peso. Si no mejoramos sus articulaciones y ligamentos, ese flaco que está ahí se sube de peso, gana 10 kilos en músculo, gana 15 libras de músculo, pero 2 meses después nos viene con un problema de tendón rotuliano, de tobillo, de cadera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que hacer eso viene integrado dentro del trabajo. Entonces, metodológicamente vamos a ver un proceso ordenado ya con todos estos tipos de fuerza que estamos viendo hoy, de cómo integrarlo en una sesión de entrenamiento o dentro de la semana de trabajo para incluir este tipo de entrenamiento que nos va a ayudar a prevenir y a desarrollar precisamente el fortalecimiento de las articulaciones y ligamentos. Gracias. Nítido. ¿Alguien más? Yo solo quisiera agregar una duda que tengo. Sí, claro. A la hora de aplicar un ejercicio agonista, ¿qué porcentaje de carga se le puede poner al antagonista? Fíjate que hay una relación bien interesante. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Una de las cosas que yo he visto mucho es que, por ejemplo, mucho deportista, no solo de fútbol, de muchos deportes, como la mayoría de trabajos son agonistas, lo que trabajan es mucha extensión de rodilla. Trabajan mucho la cara anterior de la rodilla, o sea, la rodilla, y trabajan mucho esta parte de acá, ¿no? Hacer extensiones en una máquina, hacer sentadillas y todo eso. Y trabajan muy poco la cara posterior, o sea, los isquiotibiales. Y el mayor problema que nosotros encontramos de lesiones en el fútbol es isquiotibiales. O sea, ¿de dónde se tironea un jugador? De los isquiotibiales. Los isquiotibiales son la parte trasera del cuádriceps, ¿no? La parte de atrás del muslo. Entonces, ¿qué proporción hay? Yo regularmente trabajo un ejercicio agonista y un ejercicio antagonista.
siempre. ¿Por qué? Porque los dos trabajan de la misma manera. O sea, es tan importante la aceleración como la frenada, que era lo que platicábamos. Nosotros metodológicamente le damos mucha atención a la aceleración y muy poca a la frenada. Y la frenada es tan importante y se ve manifestada de la misma manera que la aceleración en el deporte, en este caso el fútbol. Ah, ok, perfecto. Sí, porque yo estaba aplicando que, por ejemplo, en un bloque de empuje de tren inferior ponía, por ejemplo, la sentadilla Ujú. con barra libre y un auxiliar del ejercicio agonista. Entonces, podría ser puentes individuales Exacto. como complementarios. Y ya después cuando se trabaja el segundo bloque de fuerza, que ya es jale, que sería de fortalecimientos isquiotibiales, ya se puede trabajar desplantes, por ejemplo, pero ya que eso con un peso más liviano, no es tanto como fortalecimiento, sino que nada más solo como para contrarrestar la carga que se hizo del músculo agonista. Exactamente. Lo que hay que buscar es un balance idóneo. O sea, no te podría dar una relación, una fórmula, porque no existe una fórmula mágica, porque no te podría decir que lo que levantes, por ejemplo, de extensiones, lo hagas con tracciones de isquiotibiales. O sea, no vas a levantar la misma fuerza con uno que de otro. Por ejemplo, siempre por ejemplo, el cuádriceps va a tener mucha más fuerza porque tiene un volumen de masa mucho más grande que los isquiotibiales. Los isquiotibiales básicamente son cables, son tendones, o sea, no son músculos con un volumen tan grande, con una anchura tan grande como los cuádriceps, ¿no? Por eso es que casi no se trabajan, porque literalmente no los ves, pero son los que hacen el trabajo sucio, por así decirlo, ¿sí? Son como tus 5 pues, o sea, el tipo que recoge todo lo que los demás pierden allá adelante es el que te recupera todas las pelotas. Se ve más bonito el que pone la asistencia y el que hace el gol, pero es tan importante el que recupera todos los balones que perdés. ¿Ya? Hablando de fútbol o en términos musculares, ¿no? Es igualmente importante. O sea, si haces 5 goles, pero te meten 6, la cosa no funciona. Tenés que hacer 5 y que te metan 1 o 0, ¿sí? Porque el que recupera tiene que ser tan bueno como el que hace goles y el que crea. Lo mismo pasa con los músculos. Son tan importantes los músculos agonistas como los antagonistas. Perfecto, muchas gracias. Nítido. Bien, ¿alguien más? Si no, pues ahí estaríamos llegando el día de hoy y nos veríamos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Un gusto saludarlos, jóvenes, se me cuidan y pues nos vemos la próxima semana. Un abrazo fuerte para todos. Muy bien, Lick. Muchas gracias, Lick. Muy amable. Qué bueno, Lick.